buenos días, maestros y maestras. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. De veras nos da muchísimo gusto recibirlo y sobre todo saber del interés de ir aprendiendo este tema tan importante al cual sí han sido invitados. Voy a dejarle la palabra al doctor José Macario López, nuestro director de ANIEM, para que nos presente las actividades de esta sesión. Bienvenidos, maestros y maestras. Gracias, doctora Patricia. Bienvenidos a todos, muy buenos días, tengan todos y cada uno, y buenas tardes en España. Me permito de alguna forma darles la más cordial bienvenida a nombre de la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México, y asimismo le doy la palabra al doctor Marcos Rodolfo para que nos haga favor de dar esta presentación y que de alguna forma integre y dé lugar al inicio de este curso taller. Les agradezco mucho y bienvenidos a todos. Muy buenos días, apreciables maestros. Es un placer que nos distingan con su acompañamiento. Me presento con gusto, soy el maestro Marco Rodolfo López Ortiz, representante de la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México, con presencia, tenemos presencia en 11 estados de la República Mexicana. Es un placer y un honor inaugurar estos trabajos en bien del magisterio de nuestro estado. Nos acompañan el doctor Miguel Delgado Pineda, profesor activo desde 1977 en la Universidad de Educación a Distancia de España. También nos acompaña la doctora Magali Martínez Reyes, licenciada y maestra en matemáticas por la UNAM y doctora en matemática educativa por CINVESTAB. Agradecemos la confianza del maestro Delgadillo, jefe del Departamento de Primarias Federales de aquí del estado de Nayarit, así también como a nuestro enlace, la maestra Paola. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecemos mucho la invitación de la ANIEM y también la disposición del doctor Delgado para que se den este espacio y poder platicar con ustedes una propuesta de innovación educativa que esperamos sea de su interés. Agradezco a las autoridades que nos permitieron este acercamiento y obviamente a todos ustedes por la disposición. Vamos a platicar un poco, si avanzamos, doctor Miguel, por favor. Bueno, esto, digamos que Magali y yo tenemos relación, su universidad y la nuestra tenemos relación porque estamos dentro de un proyecto de innovación y un grupo de innovación que yo coordino. Y debo decir que estamos en nuestro 50 aniversario como universidad nueva. Es decir, los objetivos, los propósitos, Magali. Sí, el objetivo de la actividad es fomentar esta imaginación y curiosidad que tienen nuestros alumnos, en especial en el nivel primaria, por ver situaciones didácticas relativas, es decir, donde ellos puedan estar haciendo actividades. Vamos a ver a qué se nos referimos con el estudio de la variación de manera lúdica, cómo esos conceptos geométricos, el trazado de figuras, y todos aquellos contenidos que tienen que ver con el plan de estudios del nivel primaria, podemos estarlos aplicando en una actividad de esta naturaleza. La siguiente, por favor. Para nosotros es muy importante que ubiquemos que lo que vamos a ver el día de hoy está enmarcado en el plan de en los planes y programas de estudio, que sabemos que se están en este momento modificando, actualizando, con otras perspectivas. Sin embargo, los contenidos que están establecidos como número, álgebra, variación, espacio, medida, análisis de datos, todo esto sigue y se mantiene, solo que ahora lo tenemos que ver desde otra visión. ¿Desde qué otra visión? Como este constructo social en fenómenos naturales, es decir, que vamos a poder ver las matemáticas en un contexto que está dentro de otro contexto más de un fenómeno. Y eso es muy interesante para los niños. Además de desarrollar esas habilidades para colaborar
para resolver problemas, que es la esencia de las matemáticas, sus conjeturas, ponerlas a disposición de los demás y poder verificar. Continuamos. Bueno, en principio no he recibido ningún correo con un formulario que deberían realizar. Un formulario muy sencillo, muy elemental. Lo único que quiero es que actúen como si fueran estudiantes, como si le estuvieran pasando un formulario. Decir, hombre, somos maestros, bien. No, no. Somos maestros y estudiantes al mismo tiempo, porque nosotros muchas veces admitimos, perdón, es que me sale admitir y me he cambiado de palabra. Estamos constantemente aprendiendo los estudiantes si queremos modificar nuestras conductas de enseñanza y que sea más eficaz el aprendizaje de los estudiantes. Ese formulario hay que imprimirlo, rellenarlo a bolígrafo y hacer un fichero PDF, una foto, y mandármelo. Y además el que no me mande el formulario le perseguiré en sus pesadillas. Bueno, a veces es más fácil contar algo que ha hecho alguien importante y muy interesante que contar algo de matemáticas. Y me voy a referir a un... Joder, con el admitir, es que me quita la... a un poema de Antonio Machado. Y empieza con: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Hay una canción de Joan Manuel Serrat que les aconsejo que la escuchen y que lean. Aquí, en el fondo, todo esto de todo pasa y todo queda, bueno, en el fondo. Entonces aquí la cuestión es, qué bonito son estas frases. No, vamos a aplicarla a la enseñanza. Nosotros estamos enseñando y creemos que lo que enseñamos pasa. Y ahora viene otra nueva ola y hay que hacerlo de otra forma. Bueno, pues ya digo que todo pasa y todo queda, y lo nuestro es enseñar. Y enseñamos a estudiantes que tienen casi siempre la misma edad. Con lo cual, cuando tú crees que has hecho un camino con un estudiante y le has encauzado, te llega otro y es como ese camino se ha borrado, como si estuvieras escribiendo en el mar. Y lo de siempre, un maestro no debe nunca perseguir la gloria, es que sus estudiantes aprendan. Luego hay una frase, dice, ¿dónde están? Me gustan los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Y francamente, la matemática es un mundo muy sutil, muy gentil, y que explotan como bombas de jabón y no queda nada. Y eso muchas veces, cuando la gente es mayor, no les queda nada de las matemáticas. Y dicen, ¿para qué sirvieron las matemáticas? No se dan cuenta del valor formativo. Entonces, aquí quiero resaltar un caminante no hay camino, sino se hace camino al andar. Es decir, nadie, cada uno tiene que hacer su camino, poco a poco, y lo que sí observa es qué hacen los demás. Entonces, muchas veces aprendemos de los que conocemos. Es muy fácil decir, no, a mí que me enseñen a cómo tengo que enseñar. Mira, francamente, se te puede enseñar ciertas cosas, pero tú debes querer aprender. Lo primero es, no se preocupen porque uno llega y dice, oye, me han dado una charla de 1 hora y no nos han enseñado nada. Es que eso es lo que pretendemos. No pretendemos enseñar nada, sino que ustedes aprendan algo con lo que vea y con lo que haga y con las situaciones en las que planteamos. Esto, si digo que cosas parecidas lo dice Rousseau, digo, palabra de Dios. Pues no, Rousseau es una persona normal y corriente, un gran investigador, y nada más. Pero ¿dónde está la importancia? La importancia es que ustedes hagan cosas y luego reflexionen. No se preocupen, van a tener sesiones de reflexión. Vamos a empezar con un problema muy simple. A alguien, esta imagen puede tener sospechas de lo que es. No vamos a admitir, pero en definitiva es la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol es el amarillo, gira, digamos, el Sol está en un foco de la curva elíptica que se hace, y nosotros lo que nos interesa es saber a qué distancia está el Sol, sabiendo el recorrido que ha hecho la Tierra desde un determinado punto.
bien, pues podríamos hacer esto, pero esto es un poco pesado. Entonces vamos a simplificar a un problema, porque ustedes no le pueden decir a los estudiantes, mira, porque el sol gira y no sé qué. No, hay que ir cada uno a su nivel. Con estas experiencias de la hormiga vamos desde primaria hasta universidad, cursos elevados. O sea que ahora son ustedes profesores de primaria o maestros o de secundaria y nos adaptamos a esto. Vamos a trabajar con unas hormigas idealizadas, porque las hormigas ya saben que no hay una hormiga, hay millones de hormigas y funcionan de forma colectiva. Vamos a dibujar un cuadrado, marcar un vértice, situar una supuesta hormiga robot, que va a recorrer solo la línea del cuadrado. Ya saben que la hormiga no hace eso. La hormiga va cambiando de camino para encontrar, funciona de una forma de optimización, para buscar el alimento o camino más. Y lo que vamos a medir la distancia del punto a la hormiga, a qué distancia está. Entonces esta es una situación como esto. Fíjense. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, yo muevo la hormiga. Ven, la zona verde es la que se mueve y entonces nos estamos preguntando a qué distancia estamos. Y es que ya saben que tenemos la mala costumbre de medir la distancia en línea recta, ¿vale? Bueno, pues este es uno del problema, ese de la Tierra girando alrededor. Pues aquí tenemos la hormiga que se mueve por un cuadrado. Dice, pero si las hormigas no se mueven así. Sea una hormiga matemática, que decimos los matemáticos, sea una hormiga que hace esto. Entonces ya se supone que existe. Y esta experiencia además la vamos a encuadrar en cualquier sitio, sorprendentemente. Vamos a hacer simulación. Lo que acabo de hacer es una simulación. Lo que acabo de mostrarles con GeoGebra es una simulación del recorrido de la hormiga y se puede hacer determinado estudio. ¿Qué utilizamos? Pues una computadora, una tablet, un programa GeoGebra que todos seguramente lo pueden descargar. Incluso dicen, no, es que yo no puedo. Mire, usted tiene seguro un smartphone y ahí también tiene GeoGebra. Con lo cual va a poder simular con sus estudiantes si quiere. Si no quiere, es otro problema. Y esta es, pues, digamos, el Stack GeoGebra que ya les he enseñado, que es el que nos va a permitir trabajar sentado en el ordenador. Pero es que lo más gracioso es que esto lo vamos a poder simular en una cancha de básquet, de baloncesto, donde podremos trabajar, pero necesitaremos unas herramientas. Por ejemplo, pues papel cuadriculado, bueno, piquetas en una cancha no sé si permiten, pero bueno, alguna piedra para poder sujetar cosas, cinta métrica, porque si vamos a medir, francamente, no sé medir si no es con una cinta métrica, algún listón por aquello de hacer las líneas rectas, porque si no, y bueno, pues papel, bolígrafo, cuerda, todas esas cosas. Y esto, lo que pretendemos, que no todos, pero algunos, experimenten con sus estudiantes en esa cancha. Es decir, sáquenlos del aula, se lo agradecerán mucho. Luego a lo mejor les entienden mejor. Fíjense que esto ya hicimos una aproximación. Tenemos dos fotos de un centro de telesecundaria que bueno, lo hizo. Luego Magali hablará de ello. Pero también lo podemos hacer en el aula, ¿por qué no? Papel cuadriculado y en blanco, que por cierto deberían venir con papel cuadriculado y papel en blanco, no un folio, sino varios. Una regla, escuadras, compás, hilos, post-it, lápiz, todas esas cosas. Porque también lo podemos hacer. Lo que pretendemos es que unos lo hagan fuera, otros los hagan dentro y otros lo hagan con el computador. Y luego en otra sesión pues se cambian y ver qué es lo que aprenden sus estudiantes. Lo que ustedes hagan no tiene importancia, lo que aprendan sus estudiantes sí tiene mucha importancia. Bueno, ahora es el momento, dice, ay, yo no traje bolígrafo, ay, yo no traje papel, pero leches, si hemos dicho que ustedes tienen que actuar como si fueran estudiantes. Entonces, cuando un estudiante no haga lo que usted le diga,
no se enfade. Vamos a hacer una cosa sencilla, esto lo sabe hacer todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, yo no, pero ustedes sí. Dibujar un cuadrado en una hoja cuadriculada. Hay que hacerlo. Sí, ya sé que es una tontería, pero hay que hacerlo, porque ahora les voy a adivinar lo que han hecho. Bueno, se supone que ya lo han hecho y les puedo asegurar que ustedes han utilizado de distintos tamaños un cuadrado que tiene los lados paralelos a los bordes de la hoja. Es decir, que han seguido las cuadrículas, ni más ni menos. Si me equivoco, cuando me manden la foto, me dicen, se equivocó en lo del cuadrado con el papel cuadriculado. No es que ustedes, es que les estoy condicionando, no se dan cuenta que tengo poderes adivinatorios. No, es lo normal, ir a las situaciones más sencillas. Por lo tanto, vayamos a las situaciones más sencillas con los estudiantes. Amigo, pero ahora hay que hacer lo que yo no quería. Un cuadrado de lados no paralelo a los ejes. Digo, oye, ¿esto qué es? No, pónganse a los estudiantes, verán que al principio quedan desconcentrados. ¿Lo han hecho ya? ¿Lo han hecho? Hay que hacerlo. Es que no me vale. A ver, lo comprendo, sí, lo sé lo que hay que hacer. No, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace algo, se da cuenta que toma una determinación. Y entonces el problema es que los estudiantes también toman determinaciones que no necesariamente es la del profesor. Bueno, si lo han hecho, supongo que habrán tomado en diagonal los cuadradillos, ¿verdad? Que es lo mejor. Por ejemplo, pues aquí lo voy a explicar. Si estoy seguro que todos saben hacerlo. Si todos somos unos genios, sí, pero hay que hacerlo, amigo. Y con los estudiantes hay que hacerlo y ver qué pasa con los estudiantes. Que todo lo que parece sencillo no lo es tanto. Ahora hay que hacerlo con una hoja en blanco. Amigo, ¿qué? ¿Me van a hacer una porquería de dibujo a mano? No, por Dios, háganme un cuadrado. Yo le estoy pidiendo un cuadrado, no una porquería de dibujo. Y para eso tendrán que utilizar herramientas. ¿Cuáles? Las reglas, las escuadras, todas estas cosas. Y ahora, probablemente si son astutos, habrán tomado la regla, habrán tomado la escuadra y desde el papel desde el borde del papel habrán subido, con lo cual me han dibujado nuevamente un cuadrado de lados paralelos a las hojas. Pero claro, ¿para qué estoy yo? Para pedir ahora un cuadrado y hay que hacerlo. Ay, es que no traje regla. No se enfaden cuando los estudiantes no hacen lo que ustedes intenten que lo hagan. Ustedes estaban avisados de que tenían que traer regla, papel. Uno ha traído un folio. Ese que está escondido detrás de la mesa, sé que ha traído un folio, con lo cual no va a poder experimentar todo lo que hagamos ahora. Sí, no se esconda que le estoy viendo. Es una broma. Amigo, ahora ya no hay lápiz. Ahora no hay lápiz y tenemos una hoja en blanco. Quiero que hagan un experimento. Dibujo en un cuadrado en una hoja. ¿Cómo? ¿Dibujar? ¿Dibujar qué significa? Bueno, se lo digo de otra forma. Obténganme un cuadrado de la forma que sea, pero que sea un cuadrado, por Dios, que no sea cualquier cosa. Bueno, ¿ya lo tienen hecho? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, es terriblemente difícil. Solo auténticos genios como Magali y como yo somos capaces de hacer eso. No, simplemente hay que ponerse en la situación. ¿Qué dibujar? Dibujar. Ahora explicaré qué es dibujar. Miren, tomen una hoja. Pero vamos a ver, no se queden mirando, háganlo. Porque el hacer cada paso implica luego algo. Muy bien, doctor Marcos, eso es lo que tiene que hacer. Magali lo ha hecho y todos los demás ahí. Santana no lo está haciendo, no le estoy viendo. Sí. Tome una hoja y hágalo. Que no lo hace, no me hace caso. Es decir, yo no me enfado. ¿Por qué? Porque soy un profesor que sé que los que me escuchan no tienen por qué querer escucharlo. Pero háganlo, si es muy fácil, tomen una hoja. Ahora, un extremo, el extremo D, llévenlo al extremo E, de manera
que tienen que tener mucho cuidado en no pasarse, de manera que este lado quede puesto aquí y marquen la doblez, con lo cual les quedará una cosa así. Este es el... Bueno, sí, queda una cosa así. Y ojo, miren lo que les digo, y se lo voy a decir unas cuantas veces a lo largo de esto. Doblen para un lado, pasen con la uña, doblen para el otro, pasen con la uña, hágalo varias veces, porque luego vamos a necesitar hacer una acción, y si no, no sale bien. Luego tomen este rectangulito que se ve por aquí abajo y doblen por arriba, con mucho cuidado, no nos pasemos. Y una vez que tenemos eso, cortamos ese rectangulito. Insisto, la doblez es para un lado, la doblez es para otro. Y cuando ya el papel está bastante marcado, si abrimos, antes de cortar, tendríamos aquí el rectangulito. Tenemos una hoja que tiene una raya. Es que para dibujar no se necesita lápiz. Magali, súbelo un poco más porque no te ven. Ahí. Eso es sacar un cuadrado. Lo hemos dibujado. Esa hoja no está vacía, ya tiene información, que es la diagonal. ¿Y en qué nos hemos basado? Simplemente en que un cuadrado son dos rectángulos equiláteros. Bien, ya han visto. Si no lo has visto nunca, no se te ocurre y dices, uy, ¿qué va? No, es que todo lleva su tiempo. Si esto lo hacen con estudiantes, se pueden tirar 5 minutos y nadie ha hecho nada. Entonces, como aquí tenemos que ir más deprisa, bien, ahora dibujen una hoja, un cuadrado, pero que los lados del cuadrado no sean paralelos a los ejes, porque lo que han sacado antes era una hoja de cuadrados con lados paralelos. Bien, y esto es un poco más. Tomemos el punto D y unámoslo aquí, y el punto C unámoslo a B. Es decir, tomamos la hoja por la mitad y la doblamos. Y le pasamos la uña, giramos al otro lado y le pasamos la uña, giramos al otro lado, varias veces para que la doblez sea fácil. Bien, es decir, nos debe quedar una cosa así. A ver, Magali, enséñamelo que... Ah, muy bien, ahí está. Magali es una buena estudiante. Ahora, este punto, este extremo, lo llevamos aquí como hemos hecho en la primera práctica. Este punto lo llevamos aquí. Y entonces, ¿qué nos queda? Y le damos la vuelta a esto, y el otro lado, no, Magali, has movido los dos. Es uno para un lado, el otro para el otro. Sí, todo es fácil, pero hay que hacerlo. Bien, y entonces nos quedará así. ¿Por qué? Porque teníamos una hoja, hemos hecho así y la otra así. Es decir, un triángulo para un lado y otro triángulo para otro. Si nosotros abrimos esto, nos deben quedar esas marcas. ¡Ay, yo no lo conseguí! Tampoco estamos explicando aquí álgebra lineal ni nada, ni son cosas sencillas. Que sí, que tiene que ver con las matemáticas, pero porque hay que pensarlo. Nos queda una cosa así y ahora doblamos por aquí, doblamos ese triángulo para que nos quede la base y llevamos este punto a este punto para quedar en esta forma. Sí, voy deprisa, ya no se preocupen, ya están perdidos. Si alguien tiene interés, pues ya se lo contaremos otro día. A ver, Magali, ¿cómo vas? Que Magali es una buena escuchante. Bien, un momento, no tienes esta forma. Dice, si esto que es una cosa tan elemental no lo hacemos, ¿qué me van a hacer cuando estemos hablando de funciones? Ay, no, es que esto no lo damos en nuestro área. Bien, el siguiente paso es este punto, doblar por esta línea.
echarlo para atrás y nos quedará una cosa como un sobre. Bueno, como lo he doblado por encima de la raya, no se ve. A ver, Magali, ¿lo tienes el sobre? A ver. Ahí está. Y ahora, este punto lo llevamos aquí en medio y este punto lo llevamos aquí en medio. Uno por un lado y otro por el otro. Y nos queda este triángulo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si lo desdoblamos, tenemos la información que necesitamos. Simplemente tendríamos que cortar por estas líneas, rasgando. Por eso digo que se marque para un lado y para otro, para que cuando se rasgue bien. Bien, este es un poco más largo, pero vamos a poner otra. Ahora quiero un cuadrado, ya si hicimos el primer cuadrado, que era fácil, ahora quiero un cuadrado cuyo área sea un cuarto del área del primer cuadrado. Y uno dice, bueno, como ya estoy perdido, de perdidos al río, y luego ya tendré otra oportunidad de aprender a hacerlo. No lo vamos a contar más. Deben aprender que a veces hay oportunidades y a veces no hay oportunidades. Magali, ¿lo vas a contar otra vez? Yo no. Bueno, lo contaremos tantas veces como sea necesaria. ¿Por qué eso lo tiene que hacer un profesor? Contárselo tantas veces al estudiante como sean necesarias. Miren, este es muy sencillo. Se vuelve a hacer lo del doblar. ¿Sí? Luego obtenemos esta situación. Tomamos este punto como este. Doblamos de manera que este lado se venga aquí. Es decir, tenemos un lado queda el rectángulo bien y en el otro aparece un triángulo. Y ahora tenemos que doblar por esta línea para obtener esto. Si lo han hecho, y si no, inténtenlo hacerlo en su casa. No solo tienen un cuadrado, sino que obtienen dos, uno con raya y otro sin raya. Si a estos cuadrados les cortamos el papel que sobra, ya tenemos un cuadrado inicial y otro cuadrado pequeño que podemos hacer que trabajen distintos grupos de estudiantes con distintos tamaños. ¿Para qué? Para ver cómo actúan. Claro, el que tiene cuadrado grande, hombre, no se va a copiar del chiquito. Bueno, se puede hacer. Bueno, no quiero decir nada, pero el área es un cuarto. Pero ahora voy a poner un problema muy difícil. Bueno, este es imposible de resolver. Un cuadrado, que el perímetro de ese cuadrado sea la mitad del anterior. Bueno, no se calienten la cabeza. Es lo mismo. Entonces lo paso deprisa y ya está. Ya hemos hecho unas experiencias. Bueno, ya no hemos hecho unas experiencias. ¿Por qué? Porque no les estoy dando tiempo a calentarse la cabeza. Y entonces, ay, que es que esto, todo problema requiere calentarse la cabeza. Y a los estudiantes les pasa lo mismo. Entonces tenemos que ser sensatos y dar el tiempo de evolución. Como tenemos una hora y ya estamos, que es casi muy mal, pues no les doy tiempo a evolucionar. Ahora lo que les pediría, que lo hicieran lo mismo, pero con un cuadrado que no tiene los lados paralelos a las hojas. Entonces esto ya lo dejo de tarea para casa. Es decir, eso lo hacemos muchas veces los profesores, cuando no queremos explicar una cosa, es todo para casa, y luego ya me lo preparo y lo cuento yo mañana, y además sin darte tiempo, atosigándote, más o menos como he hecho yo con la hoja de papel. Ahora bien, imaginamos que hemos hecho toda la experimentación. Hemos obtenido unos cuantos cuadrados. ¿Realmente son cuadrados? ¿Realmente son cuadrados? Habrá que medir los lados. Porque si uno no es cuidadoso en las dobleces, para luego cortar, o luego cuando corta se van trozos,
y no tienes un cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a experimentar? Cuando uno no dibuja bien, porque no usa las reglas bien, no tiene un cuadrado. Dice, no, si es lo mismo, si es el concepto, pero ¿qué concepto ni qué leches? Aquí consiste en hacer las cosas bien. Y que lo vean los estudiantes, que sí, que la idea queda clara, si no estamos diciendo ninguna cosa extraña. La idea queda clara, pero hay que hacerlo bien. Bueno, pues se quedarán sorprendidos que no hacen las dobleces para un lado ni para otro, y luego cuando corta se rasga, o no como hay una doblez que es más gorda, hay una pequeña variación de la medida, y lo que se obtiene casi nunca es un cuadrado. Pero da lo mismo, porque esto vale. Pues no, hay que dejar la cosa clara. Cuando se va a experimentar, tienes que estar en unas buenas condiciones. No solo vamos a experimentar en una pizarra, sino que también vamos a experimentar con estos cuadrados que hemos hecho o que han hecho los estudiantes. Y cada uno un grupo. Magali. Bien, pues lo que les vamos a platicar es cómo se desarrolla esta actividad. Ya hablamos de que se puede hacer en el aula, como lo vieron ahorita con las hojas, o también en el pizarrón, en el patio o con la computadora, que es lo que al inicio les presentó. Ahora, siempre la pregunta es a qué distancia está la hormiga del punto azul, donde fijamos el inicio, si se recorre un lado, y luego 2 lados, y luego 3 lados. ¿Seguimos? Aquí lo importante es ir delimitando, porque si bien es cierto que hay otras variables como la velocidad o el tiempo, sobre todo si lo estamos haciendo en un patio, es importante ir simplificando. Entonces, en este caso, solo nos importa la distancia que recorre, es decir, solo el recorrido que hace. Dejamos a un lado estas otras variables de velocidad y tiempo. Y si ven también, la hormiga puede caminar o iniciar del lado izquierdo o del lado derecho a partir del punto azul. Seguir un sentido o seguir otro. El problema es a qué distancia está la hormiga del lado del punto azul si solo recorre un lado. Entonces, imagínense, recorro un lado. En principio, aquí lo estamos haciendo con un cuadrado de lado 1. Entonces, da lo mismo que recorra en una orientación o en la otra del cuadrado. Dice, oye, ¿a qué distancia está? Si la hormiga ha andado a longitud, ¿a qué distancia está del punto azul? Dice, pues está a la distancia A. Luego, esta es una función, la función distancia, que depende de lo que haya recorrido la hormiga. Si nos ponemos a pensar, esa distancia está entre 0 y 1. Porque la hormiga solo recorre un lado. Entonces, esta función, definida mediante una expresión sencillita, pues solo está definida en un dominio 0,1. Magali. Ahora, también puede recorrer el cuadrado iniciando en un punto diferente del azul. Si ustedes pueden ver en las imágenes, también podemos preguntar si está en otro punto inicial. ¿Qué es lo que sucederá entonces con la expresión a la que lleguemos? ¿Seguimos? Bueno, pues como la pregunta es la misma y estamos recorriendo solo un lado, simplemente que estamos saliendo de un vértice distinto, la hormiga recorre A, pero si recorre A, la distancia a la que está ahora está sobre un triángulo rectángulo y es la hipotenusa. Este lado mide 1, este mide A, luego la hormiga está a raíz cuadrada de A cuadrado más 1 al cuadrado. Siempre teorema de Pitágoras. Dice, hombre, la función se ha complicado bastante. Y como ven, da lo mismo que recorra en un sentido, en una dirección, o recorra en el otro sentido. Porque solo puede andar por el cuadrado. Entonces ahora que tenemos una función con una expresión totalmente distinta, un poco más difícil, y por supuesto estas funciones no se ven en primaria, pero eso no quita que no se pueda comprender el cómo calcular la distancia. Ustedes pueden experimentar con sus estudiantes y con metro valorar esas distancias a la que está la hormiga. Y entonces están relacionando
la distancia que recorre con la distancia a la que está en la hormiga del punto azul. Y aquí el dominio sigue siendo lo mismo, entre 0 y 1. Magali. Ahora, bueno, aquí sí quisiera comentarles también, efectivamente no esperamos que lleguen a esas expresiones que tenemos ya en la pizarra, ¿no? Pero sí a que puedan explicar los niños qué es lo que está sucediendo con el recorrido. Normalmente ellos pueden expresar con lenguaje natural lo que está sucediendo, aunque no lleguen a simbolizar. Entonces, este paso es muy importante que lo puedan realizar. El siguiente es a qué distancia está la hormiga del punto azul si ahora recorre 2 lados del cuadrado, ya no uno, 2 lados del cuadrado, ¿no? Y las mismas condiciones, inicia desde el punto en azul y vamos a ver entonces cuál sería la expresión a la que llegaríamos. Que si lo ven aquí, ahora esa distancia va a estar entre 0 y 2, estará con distancia 1 si solo está de un lado y tendrá esa otra expresión que está con la raíz cuadrada si llega hasta el 2. Aquí también es importante, le estamos dando un significado a la operación de raíz cuadrada que siempre les decimos que es contrario a elevar al cuadrado, pero aquí lo están viendo con un significado físico. Seguimos. ¿Y a qué distancia está la hormiga del punto azul si recorre otra vez los 2 lados, pero ahora inicia desde un punto diferente del punto azul? Entonces, nuevamente, si recorre entre 0 y 1, tendrá una expresión. Si recorre de 0 a 2, de 1 a 2, tendrá la otra expresión. Entonces, estos movimientos o estos cambios son los interesantes que hay que ir introyectando en nuestros estudiantes. Y también podemos preguntar qué sucede si ahora recorre 3 lados del cuadrado unitario, otra vez iniciando desde el punto azul, después iniciando fuera del punto azul en cualquier otro vértice y nos preguntamos cuál es la expresión. Y finalmente podemos llegar al último caso, cuando recorre los 4 lados del cuadrado unitario, otra vez la primera condición partiendo del punto azul, la última desde donde quiera de los otros vértices. Y nuevamente preguntarnos cuál es la expresión a la que se llegaría. Como ven, el problema se puede ir haciendo más complejo, pero aquí lo que importa es hasta dónde podemos llegar con los niños. Les voy a platicar cómo solo una parte de estas preguntas las hicimos con un grupo de la Escuela Telesecundaria 598 Emperador Cuauhtémoc. Al maestro está presente aquí en la sesión, le agradezco mucho su disposición. Y él es un profesor normalista que da todas las materias en telesecundaria, incluido matemáticas, y experimentamos con 8 estudiantes, 7 jovencitos, 1 jovencita. Las preguntas específicas que se hicieron en este caso fueron, en la primera, ¿a qué distancia está la hormiga del punto azul si solo recorre un lado del cuadrado? Como pueden ver en la imagen, los niños salieron al patio y se enfrentaron al primer problema, que es cómo trazar un cuadrado en una superficie. Algo que aparentemente es sencillo, pero que vieron que hay que cuidar la perpendicularidad, hay que cuidar los grados, e incluso puede que tengan una guía como se ve ahí, ¿no? Que el albañil trazó para realizar en el patio, pero saber si esa línea está perfectamente trazada para el cuadrado. Y como ven, utilizan la regla. Cuando se les dice que es el cuadrado de 1 metro, pues eso implica mucho trabajo. Por eso en la imagen de abajo se ve que utilizaron palos de escoba y podían usar cuerdas y podían utilizar cualquier otro material. En la segunda pregunta es ¿a qué distancia está la hormiga del punto azul si recorre solo un lado? Pero ahora, en lugar de iniciar desde la parte derecha, digamos, como decíamos antes, inicias del lado izquierdo. Aquí a lo que llegaron es a ver que no importa la orientación, es decir, desde dónde sale, la distancia es la misma. Eso también es importante porque nos lleva a ver que necesitamos puntos de referencia y necesitamos contrastar las creencias de los estudiantes.
No pudimos avanzar un poco más porque los alumnos no habían llegado todavía a ver teorema de Pitágoras o propiedades de los triángulos. Miguel. Bien, como ven, aquí se puede complicar la cosa tanto como uno quiera. Y como bien ha dicho la doctora Martínez, no es tanto lo que queremos hacer las representaciones algebraicas o las expresiones algebraicas, porque hay muchos registros de representación. A un estudiante de primaria, muchos registros de representación más semiótica de representación no se les puede pedir. ¿Por qué? Porque no los tienen, simplemente por eso. Pero sí se pueden aproximar mediante otros registros orales al concepto de ¿qué? Pues el concepto de función, una cosa que sorprende, es decir, estás midiendo distancias de algo que se mueve y no en función del tiempo. Es que el tiempo no cuenta, como si la hormiga quiere tirarse una hora parada. Eso no afecta, eso es muy bueno, porque en la experimentación se ponen primero a medir, luego se enfadan entre ellos y luego vuelven, después de un rato vuelven otra vez a medir. Y no pasa nada porque la función no ha variado. Si se hace fuera del aula, tiene sus complicaciones, como ha planteado la doctora Magali. Si se hace en el aula, el follón que se monta es espantoso, por lo tanto el maestro tiene que estar preparado a saber que trabajar en grupo no es lo mismo que ir allí y soltarle un rollo y que atiendan todo. Y si lo hacen con ordenador, pues todos creerán que es muy fácil. Ahora, amigo, vete a hacer un cuadrado en la cancha de básquet o haz un cuadrado en la pizarra, que no es tan fácil como no tengas esas reglas, digamos, grandes de pizarra. Por eso lo hacemos en papel. Luego lo podemos hacer en papel, dibujar en papel, o recortar el cuadro y decir, toma, el cuadro está aquí, te marco el punto y me vas contando las medidas que vas haciendo. De manera que generamos nuestro cuadrado, nuestras hormigas, y estudiamos principalmente el dominio, es decir, ¿cuánto anda la hormiga? Lo más, si solo va de un lado, anda como mucho 1 metro. Si recorre 2 lados, anda 2 metros. Luego, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es lo que varía? La variable es la distancia, y a eso se le pone un nombre. Y esa que ahora le hemos llamado A. Ese es un concepto que madre mía, que se puede. Dentro del concepto de variable, la que es dependiente. ¿Cuál es la variable que depende? La distancia de la hormiga al punto azul. Y en la medida que se puede hacer una representación gráfica. ¿Se puede conseguir todo con todos? No. Pero sí podemos adecuar nuestra experimentación al nivel que consideremos oportuno. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 8 minutos. Si nosotros nos movemos solo un lado, la gráfica que representaríamos sería esta línea recta. Si recorríamos 2 lados, la gráfica sería esta. ¿Y cómo esperamos que lo hagan los estudiantes? Pues punto a punto, sin unir los puntos, por Dios. Los puntos no se unen. Si fuera de 3 lados, esta. Este problema es con un punto azul en un sitio y saliendo o bien del del punto azul o bien de otro vértice. Pero este problema se puede complicar. ¿Y si yo salgo del punto que me dé la gana? La hormiga se mueve hoy y se queda ahí, descansa, y al día siguiente se mueve a partir de ahí. Es otro problema y otro mundo que lo podemos simular. Y podemos entender e intentar generar un concepto, el concepto de función y un pensamiento funcional. Las cosas van en función de otras cosas. Y el dominio cambia y todas estas cosas. Es decir, que simplemente con variar el punto de salida de la hormiga tienes un montón de problemas y situaciones totalmente nuevas. Ahora el problema, porque nosotros hemos dicho hasta las funciones periódicas, del andar de la hormiga hasta las funciones periódicas. ¿Qué sucede si la hormiga, que es una hormiga matemática, por lo tanto incansable,
no para de dar vueltas. ¿Les suena, no? Algo que no para de dar vueltas. ¿Cómo se describe la relación entre esas variables del espacio recorrido y la distancia a la que estoy? En nuestro cuadrado sencillo, por más no poder. Si no para, me da lo mismo que salga así, salga así, salga así, puedo experimentar. Si no para, la distancia es desde cero hasta el más allá, y mucho más, como diría el Buzz Lightyear, hasta el infinito. Pero el infinito no es un número, es una idea, un concepto. ¿Y la fórmula? Ah, la fórmula. Bueno, ¿cómo será la fórmula? Vamos a hacer el recorrer sin parar los 4 lados, 3 veces. Entonces, la primera vez seguiríamos estas distancias, esta distancia, esta distancia, esta distancia. Y ya habríamos recorrido hasta aquí. Pero una vez que estamos aquí, la hormiga sigue, con lo cual empezamos otra vez. Y como ven, se repite un patrón. Hemos dado 3 vueltas, por eso es una hormiga que le gustan dar 3 vueltas. Ya saben que muchas veces, a veces antes de decir una tontería hay que pensárselo 3 veces. Bueno, pues aquí la hormiga ha dado 3 vueltas. Y si no para, pues se generaría una gráfica de distancias de este estilo. Y esto es lo que se llama una función periódica de periodo 0,4. Se repite el patrón constantemente. ¿Y si sale del segundo vértice? Ahora el patrón que tenemos es este. Y se repite uno, otra vez. Y tiene la pinta del anterior, pero está corrida un lugar. Si sale del tercer vértice, más o menos cambia el patrón, pero son todas funciones periódicas, todas distintas, todas definidas de 0 a infinito. Dice, hombre, si los estudiantes de primaria no utilizan el infinito. No. Esto no lo estamos diciendo para los estudiantes de primaria. Esto se lo estamos diciendo a ustedes porque tienen que saber más allá qué es lo que va a ocurrir. Si simulamos, ¿qué podemos hacer? Tanto en la simulación como si tomamos medidas en la simulación es muy fácil, porque vamos recorriendo que la hormiga recorra por aquí y nos va saliendo la distancia que tiene recorrida, que está aquí, ha recorrido 1,3 en esta situación de esta imagen, y la distancia en la que está es 1,32 en esta simulación, y entonces vamos haciendo una tabla de valores. Esto es una forma, un registro de representación tabular que, bueno, por comodidad yo lo he hecho cada 0,1. En matemáticas, en teoría, es cada X, pero la realidad es que en el ordenador 0,1 ya es una distancia suficientemente pequeña para no ver nada, porque en el ordenador los píxeles son muy pequeños y no lo vemos. Si nosotros nos movemos en una cancha, pues 1 metro te da para que vayas cambiando cada 5 milímetros, porque si lo haces cada milímetro, de 1 milímetro, 2 milímetros, con una regla no lo aprecias nada. Bien, aquí lo que se pretende es que se obtenga una idea de que algo está en función de otro algo. Y ahora voy a hacer, porque ya estamos, quedan 2 minutos, voy a hacer la simulación. No sé qué me está pasando. Bien. Voy a ir construyendo el punto a punto, es decir, esos puntos que vamos tomando, la distancia, perdón, el recorrido y la distancia, los voy a graficar. Eso lo podemos graficar, con los alumnos se puede graficar perfectamente. Entonces vamos a decir que sí deje rastro, y vamos a poner la cuadrícula porque, claro, dibujar en un papel en blanco, la verdad, es complicado para los estudiantes. Entonces, los dibujos es bueno hacerlo en cuadrícula.
aunque no son estrictamente necesarios. Entonces vamos andando y estos son punto a punto. Tenemos la sensación que están todos juntos, ¿no? Pero eso es mentira, porque eso depende de la velocidad a la que yo me mueva, porque el programa sí detecta. Lo que pasa es que los puntos están tan cercanos que nosotros no los distinguimos, ¿no? Y como ya he dicho, sale la línea recta, y como ahora va saliendo esa especie de raíz cuadrada, y una vez que he superado la distancia máxima, que es raíz de 2, empieza a bajar y baja. Es decir, bueno, dice, hasta aquí hemos llegado, nos queda un minuto. Dice, no, pero podemos experimentar situaciones más extrañas. Por ejemplo, puedo modificar el punto. Y ahora quiero modificar el punto y lo quiero llevar al centro. Y ahora voy a moverme. Entonces, la distancia que está la hormiga del centro, hay para experimentar miles de cosas. Lo terrible es que consideremos que experimente los estudiantes es una pérdida de tiempo, porque aquello que se hace, y por eso yo pedía que hicieran las hojas, las dobleces, que sí que es muy fácil entenderlo. Ahora me lo preparo en casa y luego se lo cuento a los estudiantes. Y obvias que se requiere un tiempo de aprendizaje, de analizar el problema, de estudiarlo. Entonces verán que en este caso, voy a ir un poco más rápido, pero me va a ir comiendo punto. Aquí vamos haciendo punto a punto, y estos gráficos lo pueden hacer los estudiantes perfectamente. Lo que pasa es que este es otro problema. Si se dan cuenta, es como las olitas del mar. Y claro, para gente de universidad, además, podemos fastidiar, ¿verdad? Y cambiar el tamaño. Punto. Y ahora voy a hacerlo rápido. Sería otra función. Dice, ¿por qué tenemos que restringirnos a un cuadrado? Pero lo importante es que, ¿qué puede esperar una persona que se le ha convocado a una hora? Yo ¿qué quiere que le diga? Soy español, entonces no lo entiendo. Es que el ahorita de ustedes, una cosa, ahorita me conecto, joder, que si ya hemos terminado y se conecta a última hora. Es que no pude, no necesito excusas. Ustedes les admiten excusas a sus estudiantes. Si ustedes no están obligados a estar aquí y a escuchar esto, ni siquiera estar interesados. Y de hecho han desconectado la cámara para que no vea que no doblaban las hojas. Bueno, a los que no pueden engañarse es a ustedes mismos. Y como he dicho, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay que andar, hay que hacerlo, hay que atreverse. Que quiero que me enseñen innovación matemática, educativa, métodos didácticos. Intente hacer algo, por lo menos. Y luego ya encontrará en el camino gente que le va a ir ayudando. Pero primero, si no se plantea el problema, ¡ay, qué muy bonito esta charla! Enseñanza compartida. Pues es mentira. Si luego la mayoría de los profesores lo que te enseñan es así, y a ver si me enseñan algo. Y como somos profesores y estamos acostumbrados a tener la razón, porque hablamos es cátedra, pues no veo ninguna cosa importante. La cuestión es, ahora reproduzcan la práctica, háganlo con un cuadrado, midan y verán la cantidad de cuestiones, pequeñas cuestiones, que sí, son muy fáciles teóricamente resolverlas. Amigo, hay que hacerlo. Esto es como cuando nos dan unos ladrillos y hay que hacer un muro. Hay que ponerlo a ladrillo y que no se caigan. Y en definitiva, esta es la primera parte, y aquí en teoría nos quedamos, porque estamos superando las 7, bueno, para mí son las 7, para ustedes son las 11, en 3 minutos. Magali.
Tú dirás. En esta primera actividad, que es la conferencia, la idea era poder darles esta visión general de cómo una actividad puede irse haciendo cada vez más compleja, viéndola en los diversos niveles educativos, porque ustedes saben que uno de los principales problemas que tenemos es esta continuidad en el conocimiento, que es parte de la intención de estas reformas a los planes de estudio. ¿Por qué iniciamos en primaria? Porque recuerden que los niños están pasando, como bien lo comentaron en el chat, de estas operaciones concretas a las operaciones abstractas. Entonces les vamos dando esta primera intención con esta actividad muy concreta. ¿Por qué lo vimos un tanto panorámico? Porque de aquí en adelante es lo que ustedes quieran realizar con nosotros. Es decir, vamos a ver con calma las actividades, cuál sería el rol del profesor, cuál sería el rol del estudiante. Aquí convocamos incluso asesores técnicos, pedagógicos, directores, supervisores que quisieran estar apoyándolos a ustedes, porque lo que nos interesa es que la intervención realmente funcione y que no sea para una sola vez, sino que ustedes puedan, a partir de esta capacitación, poder integrar muchas más actividades. Entonces, sabemos que estas cuestiones requieren del apoyo de todos. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a enviarles un formulario donde los que quieran participar se puedan anotar. Vamos a dar el taller de 2 horas donde haremos esto, darles las actividades, los cuestionarios, los tiempos, toda la instrumentación didáctica para realizar la actividad, y también estaremos viendo, para quien lo guste, toda la instrumentación pedagógica, es decir, qué problemas pueden surgir, porque a veces planeamos una actividad y, como decía el doctor Miguel ahorita, no nos funciona en el patio, sí nos funciona con el aula, no nos prestan las computadoras, sí nos las prestan, pero no funciona. Es decir, son muchos escenarios, entonces habrá que prepararnos para lo mayor posible de esos escenarios y, ¿por qué no?, ir documentando lo que no funciona. Eso también resulta interesante. Nos hablan de aprendizaje situado, sí. ¿Qué situaciones tenemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Y cómo se presenta? Entonces, la invitación es a los que quieran, les harán llegar esta liga para el formulario, se registran. En ese mismo formulario, por favor, nos adjuntan este formato del que hablaba Miguel, este formulario inicial, que es precisamente hacer algunas actividades. Ahí la intención es que impriman el PDF, lo hagan ahora sí que a mano, saquen foto o escaneen y lo adjunten al formulario. Y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes. La intención es que, si las autoridades nos apoyan, estaremos teniendo esta sesión de taller en unos 15 días, para que ustedes tengan este espacio de 2 horas y poder ver todo con calma. Sabemos que algunos de ustedes también trabajan en los otros niveles, en secundaria, en medio superior, en universidad, y por eso era la intención de que vieran este panorama general, que no es una actividad que está centrada solo para un nivel, sino es algo que podemos ir escalando. Y bueno, con eso concluimos para no robarles más tiempo. Sabemos que están con los niños. Una cuestión solo. Sí. Cuando Magali y yo hicimos el estudio de la hormiga, lo hicimos principalmente para secundaria. Luego lo extendimos para la universidad y les puedo asegurar que hay unos problemas a nivel de universidad impresionantes. Impresionantes. Es decir, que la hormiga, según lo que recorra y cómo recorra, piensen simplemente la Tierra, que anda a unos metros, y a qué distancia está del Sol. Eso no es fácil de pensar, no es fácil de hacer. Entre otras cosas porque todo se va desplazando y lleva errores. Entonces, lo que es muy importante que se dé uno cuenta que experimentar conlleva pequeñas variaciones que en la pizarra nunca se dan, pero que en la práctica se dan. Si no hacen ustedes la práctica real, es decir, ahora de lo que han hecho, intenten hacerlo y verán
que hay momentos donde uno tiene que tomar una decisión y no sale lo que tendría que salir. No es fácil hacer un cuadrado. Y como no es fácil hacer un cuadrado, le hemos dado un método para hacer un cuadrado, para que todos los estudiantes tengan un cuadrado, todos, y puedan desarrollar. Bueno, pues yo por mí ya no tengo nada que decir. Gracias, doctor Miguel. Le cedo la palabra al doctor Marcos, que nos está apoyando, por favor. Su micrófono, doctor. 117 personas. Madre mía. Esto es como un partido de fútbol del Real Madrid. Doctor Marcos, que tiene que hablar. Si nos ayudan con los permisos del micrófono, por favor. Todos están habilitados. O sea, no hay ningún problema para que puedan habilitar su micrófono. Doctora Patricia, mientras el doctor Marcos se integra y da unos puntos, sobre todo por las autoridades presentes del Estado de Nayarit y todos los compañeros maestros que también están acompañándonos, maestras y maestros. Si gusta dar algunas palabras, doctora Patricia, gracias. Muchísimas gracias, doctor Macario. Pues yo agradecerle mucho a Miguel y a Magali, al doctor Miguel y a la doctora Magali, estos ejercicios. Yo fui tratando de seguirlos y nos acompañaron en una dinámica que nos fue recordando una enorme cantidad que nosotros como profesores trabajamos en el aula, pero muy interesante, doctor Miguel, doctora Magali, todo lo que fueron mencionando paralelamente, cómo a veces nosotros exigimos a nuestros propios estudiantes, cómo a veces no diversificamos las actividades para que todos puedan tener algún tipo de material, a veces cómo esos ritmos con algunos alumnos los van a dejar más atrás y otros van a ir más adelante. Creo que fue una experiencia en dos sentidos. Primero, reconocer la importancia del dominio del contenido, de todo lo que implica el manejar los conceptos, todos los elementos que se involucran dentro de un contenido y su aprendizaje. Y por el otro lado, todo lo que pueden estar viviendo nuestros estudiantes cuando o no tienen a la mano los materiales o se distraen por un momento o no tienen un conocimiento previo. Esto que nos acaban de hacer vivir, creo que en esta primera sesión nos pone muy alerta sobre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Gracias por esa experiencia. Seguramente si tomáramos la participación de estos 117 participantes de esta primera sesión, podrían salir diferentes cosas. Solo quiero retomar como mi propia experiencia, provocar a los maestros que hoy nos acompañaron a esa volver. Decía el doctor Miguel, no, pero háganlo. Y sí es cierto, a ver, parece fácil, pero ya hacerlo, y es a veces un poco lo que nosotros promovemos en el aula. Ojalá que todos y cada uno hayan quedado suficientemente motivados para revisar nuestra práctica educativa. Ahora específicamente en matemáticas, pero pues lo seguiremos invitando a las sesiones. La doctora Magali ya lo señaló. Van a volver a recibir un formulario, van a llenarlo y le van a adicionar la experiencia, la evidencia, no por otra cosa, maestros, sino que volver a aprender implica generar muchas más estrategias para estar preparados para acompañar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esto el doctor Miguel lo acompañaba, lo decía, España tiene una gran tradición de hacer vivir el aprendizaje a los maestros para que ellos puedan estar preparados para acompañar aprendizajes. Es una visión que tenemos que ir acompañando, que tenemos que ir viviendo. Y bueno, pues esa fue mi propia experiencia, doctor Macario. Espero que el doctor Marcos ya esté preparado para poder hacer la clausura de esta sesión. Gracias, doctor Miguel. Gracias, doctora Magali.
Gracias, doctora Patricia. Y Gracias. comentarles también, perdón, doctora Magali, que le doy la palabra, comentarles también que el doctor Miguel, independientemente de que él lo planteó muy bien desde la UNED y que siempre ha estado hace más de 30 años, nos comentaba precisamente de que él ha practicado esta educación a distancia y mucho antes de que empezara esta pandemia, no tan solo ha trabajado en estos procesos virtuales, sino que también en su momento tuvo la oportunidad de estar aquí en México y él sabe de las condiciones en las cuales luego nos encontramos muchas escuelas. Es importante eso porque a veces creemos que tenemos todas las condiciones tecnológicas y no es como tal. Él ha observado, incluso ahora que vino aquí a México, que algunas escuelas están en zonas rurales, donde yo creo que ustedes lo viven más, sobre todo en Tepic, Nayarit, donde las escuelas están en el cerro, están completamente distanciada de toda tecnología y que muchas veces esas actividades que son muy prácticas, que tienen que ver con una hoja, se pueden realizar y se puede llegar a procesos conceptuales, tal y como ustedes hacían las preguntas directamente en el chat. ¿Para qué nos servirá directamente en la primaria? ¿Para qué nivel sería? Yo creo que pasa desde preescolar, como ya comentamos ahí, hasta nivel de doctorado inclusive. Pasar de las operaciones concretas o formales en esta teoría Piagetiana no es tan fácil, es un proceso muy complejo. Incluso en ciertas disertaciones que el doctor tuvo, él planteaba que lo visual es muy importante y que tiene que ver con que el niño maneje las cosas de maneras concretas, que las esté viviendo, porque si no las vive, él se va a sentir perdido en estos procesos. De ahí la trascendencia e importancia. Así que yo los invitaría, compañeras maestras, maestros, a que cualquier duda que tengan, tanto ahorita como en el próximo taller que se va a tener, lo hagan con todo el énfasis posible, que yo estoy seguro que los ponentes, tanto el doctor Miguel como la doctora Magali, se van a dar ese espacio para que pueda darse esa certeza y sobre todo que se vea concretizada en sus intervenciones didácticas y pedagógicas, porque es allí donde precisamente se vienen estos obstáculos para poder construir conocimiento en los niños. Doctor Marcos, le dejo el uso de la palabra. Sí, gracias, les agradezco enormemente, infinitamente, agradezco también aquí a mi directora, estamos en la escuela primaria Amado Fletes. Con esas vicisitudes que comenta el doctor Macario, a veces el internet nos limita, lo vimos ahorita hace unos momentos, pero agradezco la participación del doctor Miguel, la doctora Magali, agradecemos también a la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México, del cual soy representante aquí en el estado. Acérquense con nosotros, maestros, seguramente buscaremos oportunidades para capacitación, seguimiento. Estos servicios que ofrecemos es totalmente gratuito. No me queda más que agradecer a las autoridades encabezadas por el maestro Isaac, jefe de Departamento de Educación de Federales, y la maestra Paola también, que tuvo a bien acompañarnos desde la mesa técnica. Sin más preámbulos, si alguien más desea tomar la palabra, le cedo los micrófonos. Y gracias. Les haremos llegar un folleto informativo. Gracias, doctor Marcos. Doctor Miguel, doctora Magali, ¿algún comentario final que quieran ustedes agregar? Agradecer a todos el espacio, la disposición. Les haremos llegar lo que ya comentamos para que ojalá se den la oportunidad de trabajar con nosotros para llevar esta instrumentación al aula. Doctor Miguel. Sí, yo solo quiero comentar un detalle. Una vez me tocó hacer un máster de secundaria en Ecuador. La primera sesión llegó el momento de receso y digo, ojo, que es media hora en punto empezamos. Había 6 y empecé y media. Los demás reclamaron que se hiciera y dije, no, ustedes sabían con qué estaban jugando. No suelo repetir porque para mí es muy aburrido repetir las cosas. Yo me canso de repetir las cosas. Pero, como he visto que estábamos terminando y todavía había gente que entraba,
pues intentaremos paliar las deficiencias de esta primera conexión. Cuando se tiene una oportunidad, se toma. Y si no se toma, luego no digan, ay, pobrecito yo. Entonces les recomiendo que la próxima vez que se quieran conectar, conéctense a tiempo. Les puedo asegurar que las siguientes sesiones en Ecuador se pegaban codazos por entrar a su hora. Es lo único que digo. Magali es mexicana y seguramente tenga una paciencia. Yo soy español y tengo poca paciencia. Lo siento. Soy así de brusco. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, de todas formas, muchas gracias por escucharnos, porque, como ven, lo importante no es lo que decimos, sino lo que ustedes hayan entendido. Gracias, doctor Miguel. Muchas gracias. Nos ponemos en formato galería. Ojalá puedan abrir sus cámaras para conocernos. Esta parte también es muy, muy importante. ANIEM les agradece muchísimo a nombre de nuestro presidente, el doctor José Macario, y de nuestros ponentes de hoy, Magali y el doctor, así como el doctor Marcos. Muchas gracias. Gracias, maestros. Esperemos que la experiencia haya sido bien fuerte. Gracias. Hasta luego. Gracias.